Buenas noches, iglesia. El Señor los bendiga en esta noche. Quiero que por favor, yo sé que usted de pronto ha orado, pero quiero que por favor me acompañe a colocarle este tiempo al Señor. Creo que Dios es perfecto y todas las cosas que pasan ocurren por una razón. Entonces quiero que me acompañe en un momento. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Tú has sido muy bueno, Señor, con nosotros. Has sido misericordioso y hoy has querido, Señor, que nosotros tengamos vida para poder escuchar tu palabra y hacerla viva dentro de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me das, quiero pedirte, Señor, que todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu de confusión, todo espíritu que quiera, Señor, traer distracción sobre nuestra mente con el fin, Señor, de no poder entender la palabra, la declaramos sin poder en el nombre de Jesús. Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa y te pedimos una protección que provenga de lo alto, Señor. Que tú guardes nuestra vida y la protejas. Y te pedimos, Señor, que esta palabra nosotros podamos comprender cuál es el propósito por el cual tú quieres enseñarnos, mostrarnos, Señor, esta palabra y que quieres hacer en nuestra familia, Señor. Gracias te doy, Padre, por escuchar mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, quiero que me acompañe por favor el libro de Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 21. Mateo, capítulo 17, del 14 al 21. Vamos a leerlo. Este pasaje comienza antes de este evento que ocurre la transfiguración de Jesús, donde está Pedro, donde está Juan, y pueden ver a Moisés, a esas personas la pueden ver. Ocurre la transfiguración y después ocurre este acontecimiento que vamos a leer de aquí en adelante. Aquí dice: cuando llegaron al gentío, dice Mateo, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Antes de seguir, quiero que de pronto nos metamos en esta historia que estaba pasando aquí. Imagínense esta parte tan importante, o el deseo de un padre cuando recibe a un hijo. Imagínense todo lo maravilloso que podría sentir ese padre de pronto cuando recibió a ese hijo en sus manos. Años después se da cuenta que su hijo tiene un problema. Este mismo pasaje está en Marcos y está en Lucas. Y Lucas nos da a nosotros algo muy específico. Nos dice que ese era su único hijo. Este padre sale y se humilla delante de Jesús, nos cuenta la palabra de Dios. O sea, como rogándole al Señor Jesús
que le ayudara en medio de este problema. Y yo me imagino este padre que debió tener un problema parecido como el que tuvo la mujer del flujo de sangre. Esa mujer que gastó casi toda su fortuna, nos cuenta la Biblia, con el fin de ser sanada. Yo me imagino que un padre en una posición de esta, ¿qué no hace por su hijo? ¿A dónde no lo ha llevado ese padre con el fin de que su hijo pueda ser sanado? La Biblia no nos cuenta si ese padre trabajaba o no trabajaba, si tenía esposa o no tenía esposa, o si tenía otros más hijos. No nos cuenta la Biblia en ese aspecto. Pero sí nos dice que era su único hijo. Y él estaba dispuesto a hacer lo que quisiera o lo que estuviera en sus manos con el fin de ayudar a su hijo. Hasta el punto que llega de encontrarse a Jesús y se humilla de una manera impresionante que el Señor, al ver su humillación, se compadece. Como le decía que esto está en otros capítulos como Lucas y Marcos, en esos capítulos nos cuenta que hasta el Señor comienza a preguntarle desde qué momento comienza este problema que tiene. Y el padre le comenta que desde muy niño tuvo ese problema este joven. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no creo que haya sido muy fácil para este padre realmente llevar esa carga, llevar ese problema, llevar esa situación en el momento. Todo lo que vivía, me imagino que era con el fin de querer ayudar a esa persona. De pronto ver a su hijo normal y de pronto actuaba de ciertas maneras que se salían del control de sus manos. Entonces debió ser algo muy desgastante, si podría decirse, en la vida de ese padre. Mire, hoy yo traigo un tema que nosotros muchas veces evitamos tocar, y hablo de nosotros los predicadores porque a veces no sé por qué no tocamos tanto ese tema. Nos parece como si de pronto no tuviéramos como la suficiente experiencia para nosotros tocar este tema. Pensamos que el tema que yo les traigo hoy solamente son para personas expertas que manejan tienen una pericia para manejar o saber descubrir cuáles son los planes de Satanás en las vidas de los creyentes. Y a veces a nosotros como seres humanos no nos gusta escuchar sencillamente nada de esto. Pero imagínense algo muy importante que yo descubrí en Marco que decía el padre. Él entendió que su hijo desde pequeño, un espíritu malo era el que lo atormentaba. Y a mí me impresiona cómo ese padre pudo identificar esa parte, porque hay una parte en la palabra que dice que ese mismo padre era incrédulo, o sea, no creía en Dios. No sé si de pronto por las circunstancias que estaba viviendo, realmente podría decirle, si Dios no me ha ayudado, ¿yo para qué voy a creer? Entonces, eso me impresiona mucho a mí en ese aspecto. Mire, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que nosotros deberíamos estar muy atentos a lo que está pasando. Y es qué tan influyente es el mundo espiritual en el mundo material. Voy a repetir esta pregunta: ¿qué tan influyente es el mundo espiritual en el mundo material? No sé si alguna vez usted realmente se ha hecho esa pregunta. Usted busca a Dios, que es un Dios espiritual. Tiene contacto en una iglesia con Dios de forma espiritual. Pero ¿alguna vez se ha hecho esta pregunta de verdad? ¿Qué tan influyente es el mundo espiritual en el mundo material que nosotros vivimos? Porque la verdad,
nosotros preferimos mantenernos al margen de este tema que es tan significativo que puede definir hasta si Dios escucha mi oración o no la escucha. Mire, nosotros a veces en la parte espiritual no alcanzamos a entender o no alcanzamos a comprender lo importante o lo claro que deberíamos tener nuestra vida espiritual. ¿Por qué le digo que es tan significativo la parte de que puede definir si nuestra oración es escuchada por Dios o no es escuchada? En Daniel capítulo 10, del versículo 12 al 13, hay una parte que Daniel ora al Señor por una respuesta. Y la palabra nos enseña ahí que dice que el primer día que Daniel oró, la respuesta iba. Pero el príncipe de Persia impedía que esa oración, que esa respuesta llegara. O sea, quiero que de pronto ponerlo un poco en contexto. El príncipe de Persia no era cualquier persona, es conocido espiritualmente como uno de los demonios más altos, que recibe no solamente ese nombre, el príncipe de Persia, sino que recibe otros nombres como Belcebú, y muchos conocedores en la parte espiritual dicen que es la mano derecha del enemigo, que sencillamente es el que conoce o el que está más cerca del enemigo. Entonces eso nos indica a nosotros o nos pone alerta en algo. ¿Cuál era el nivel de Daniel hablando desde el punto de vista espiritual? Que solamente el príncipe de Persia era el que enfrentaba las oraciones de Daniel. Nos damos cuenta que Daniel no era simplemente el que se levantaba a las 5 de la mañana y oraba 5 minutos. Era alguien importante para Dios en el momento que Daniel oraba. Tanto así que solamente era el príncipe de Persia el que se le acercaba o que trataba de impedir que las respuestas llegaran. Que al final nunca las impedía, porque siempre cumplían el objetivo, porque Dios es mucho más grande. Eso téngalo en cuenta. ¿Por qué tocar este tema en el mes de la familia? ¿Por qué tocar un tema espiritual en el mes de la familia? Quiero que tenga esto muy claro, amada iglesia. Este tema Dios me lo indicó o Dios me lo enseñó porque me dijo algo muy importante que de pronto usted ya sabe. La familia es el objetivo principal de Satanás. Y yo no tengo que indicarle, porque fácilmente usted lo ve todos los días en las noticias. ¿Qué es lo que está pasando diariamente con nuestra familia? El objetivo principal de Satanás son nuestra familia. ¿Y por qué? Él solamente quiere desmembrar algo que Dios diseñó para que permaneciera junto. Si el enemigo logra desmembrar una familia, créame que la división es lo más práctico del enemigo para debilitar una familia. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy claro en nuestra vida. Si nuestra familia no logramos que permanezca junta, fácilmente el enemigo puede derrotarla. ¿En qué me baso para decir esto? No sé si usted tiene el conocimiento de que existen espíritus malos que buscan de manera específica destruir a la familia. Yo no sé si usted lo tiene, es posible que sí, pero sí existen espíritus malos que trabajan para destruir nuestra familia. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted, padre o madre, cabeza de familia,
está llamada por Dios para defender a su familia en el área espiritual. Padre y madre cabeza de familia, usted no está llamado solamente a proveerle a su hijo físicamente la comida, la ropa, lo que las personas necesitan. Usted y yo estamos llamados también a defender a nuestra familia desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué les digo esto? Mire, el padre, en el relato que nosotros hicimos, como les contaba, él pudo identificar que su hijo no era, que era una persona que él de vez en cuando le daban las loqueras o le pasaban situaciones anormales que simplemente podrían ser cosas del común de la vida. Él pudo identificar que aparte de lo que le estaba pasando psíquicamente, había una parte espiritual que lo estaba afectando mucho más a su hijo. Y nosotros como padres, hablando de padres cristianos, personas que buscamos a Dios, debemos aprender a identificar muchas veces que hay cosas espirituales que están afectando la vida de nuestros hijos. Y a veces, por más regaños que nosotros le hagamos o le digamos a nuestros hijos, muchas veces esos regaños no hacen ningún efecto en la vida de nuestros hijos, sino que solamente en el área espiritual es donde se van a poder ganar esas batallas. Y nosotros como padres tenemos que aprender a identificar qué son esas cosas. Y esa es la idea principal de este mensaje. ¿Qué es lo primero que usted debe saber en el mundo espiritual? Lo primero que usted debe saber en el mundo espiritual es que Satanás está vencido. Esto es algo que usted debe tener muy claro en su corazón, en su mente y en su boca. Satanás está vencido. En el libro de Judas, versículo 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire, cuando Satanás se rebeló contra Dios, fue puesto bajo juicio eterno. La Biblia lo llama abismo o prisiones de oscuridad. Satanás y los espíritus han sido relegados a vivir en tinieblas. Esto a veces nosotros no lo tenemos claro en nuestra vida. Y desafortunadamente a veces creemos más a las mentiras de Satanás que a lo que dice la palabra de Dios. El enemigo está vencido. ¿Por qué yo les recuerdo esta palabra y por qué quiero ser muy enfático en que nosotros debemos tener esa palabra clara en nuestra vida? Porque a veces no luchamos por nuestra familia porque tenemos acuerdos con Satanás de no meternos con él si él no se mete con nosotros. A veces esos acuerdos los hacemos consciente o inconscientemente los hacemos. ¿Sabes qué? Si tú no me tocas, todo bien. Si tú no tocas a mi familia, no hay ningún problema. Mire, mi amado, a este personaje nosotros no lo podemos tener de aliado en ninguna área de nuestra vida. Y menos cuando se habla acerca de nuestra familia. Porque es un personaje que es malo, traicionero y perverso. Y siempre nos saldrá jugando doble. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro, no hagamos acuerdos con el enemigo. No nos prestemos
para que el enemigo, de su manera inteligente, como él sabe trabajar, siempre nos presenta una serie de cosas como si él fuera el bueno, para que nosotros hagamos de acuerdo con él. ¿Sabe? Él siempre está buscando hacer esos acuerdos para que nosotros no nos acordemos que él está vencido. Mire, y esto no significa que nosotros nos vamos a poner como cazafantasma a ver demonios en todas partes, pero tenga claro, ellos están condenados. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Yo con esto no le quiero decir a ustedes que nosotros, que estamos viviendo nuestra vida en Dios, siempre vamos a estar buscando demonio por aquí, qué pasó por aquí, allá hay otro demonio, allá hay otra cosa. Yo no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de cosas que hay situaciones espirituales que solamente pueden ser tratadas espiritualmente, no de otra manera. La Biblia en Marcos nos enseña en el pasaje que leemos acerca del lunático, nos cuenta que el Señor nunca se dirigió al joven como ser humano, sino que siempre le habló al espíritu malo que había en medio de él. Y le habló y le reprendió a él para que saliera de la vida de él y nunca entrara más en la vida de él. Y dice que ese instante fue sano y siempre de ahí en adelante dice que funcionó como una persona normal. Eso significa que nosotros debemos aprender a identificar eso. Hay cosas en nuestra familia que pueden ser cosas que son del común, que pueden hacer cosas que pueden parecer de pronto de una manera normales, y eso es a veces una de las características que el enemigo quiere hacernos creer, que a veces hay cosas o que en nuestra familia suceden cosas que suceden simplemente porque en la vida tienen que suceder, y comienzan a pasar situaciones repetitivas en nuestra familia, en nuestra vida, y no nos damos cuenta que en las situaciones repetitivas que estamos viviendo hay algo espiritual que se está escondiendo ahí. Y no aprendemos a identificar. Por ejemplo, si mi tío fue, ¿qué sería? Mujeriego. Mi abuelo fue mujeriego. Mi bisabuelo fue mujeriego. Mi tatarabuelo fue mujeriego. Y mis hijos tienen esa tendencia. Uno podría decir, estamos en el 2017. Realmente todo eso sirve, todo eso aguanta. Pero ¿qué hay de la parte espiritual? A veces las cosas normales de la vida nosotros las vemos o el enemigo quiere hacernos vivir en ella como si fueran cosas normales, pero no lo son. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que Dios a nosotros nos ha dado herramienta para cortar esas cosas, para ser libre a nuestra familia, y a veces no las utilizamos porque posiblemente nos da miedo tocar ese tema. No, porque imagínate, vamos a tratar con demonios, con principados, con potestades, con situaciones que son de alto nivel, pero no nos acordamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a veces no nos acordamos realmente que usted no tiene a cualquier persona dentro de su corazón. Usted tiene al Espíritu Santo, que sabe quién es, que es el que escudriña el corazón de Dios.
Y a veces nosotros no entendemos eso. A veces preferimos creerle las mentiras a Satanás que creer en una verdad tan impresionante, una herramienta tan impresionante que nosotros tenemos para vencer cualquier situación en la vida de nuestra familia que se presente. Pero quiero ser claro con lo que yo estoy hablando, que aunque el enemigo está vencido, como lo dice la palabra, ellos están condenados, su influencia hacia nosotros está vigente como en siglos anteriores. Nosotros no podemos ignorar de que ellos tienen su territorio y saben cómo operar en esta vida. Es cierto que si nosotros conocimos al Señor de verdad, fuimos sacados del dominio y de las potestades de las tinieblas. Eso lo dice Colosenses 1:13. Al momento que usted hizo una oración de fe aceptando a Dios en su corazón, Dios lo saca a usted del dominio de las tinieblas y pasa al reino de la luz. Claro, en el proceso de conocer a Dios van saliendo cosas que nosotros pensábamos que eran buenas, que es la santificación. Se van quitando muchas cosas de nuestra vida que sencillamente no son buenas ni para nuestro carácter ni para nuestra relación con Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro y no podemos ignorar que esos espíritus, aunque están condenados, ellos tienen influencia y pueden operar en nosotros. Mire, si nosotros, ¿cómo pueden trabajar el enemigo principalmente? Si nosotros permitimos que el pecado o la tolerancia al pecado siga trabajando en nuestra vida, cada vez que aparezca una oportunidad de nosotros pecar, consciente o inconscientemente, nosotros mismos nos hacemos vulnerables o débiles a los asaltos del enemigo. Pues donde quiera que exista cualquier tiniebla espiritual en nuestro corazón, siempre habrá una actividad del enemigo y todos sus secuaces. Dios nos saca a nosotros de las tinieblas y comienza el proceso de santificación en nuestra vida. Pero si yo en el proceso de la santificación todavía sigo consintiendo cosas que sé que no son agradables a Dios, pero todavía me gustan, esa es una área donde el enemigo fácilmente se va a mover en tu vida y en mi vida. Son esas famosas áreas que todavía no le entregamos al Señor. No, yo no quiero que toques eso porque a mí me gusta eso. Y créame, Dios siendo un caballero, si tú no le dejas entrar en esa área, créame que Él no lo hará. Pero Él sí quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Y esto debemos tenerlo claro en nosotros. Cuando nosotros pecamos o consentimos y seguimos consintiendo un pecado, créame que ese es un charquito que nosotros le hacemos al enemigo para que él se bañe ahí cuantas veces quiera en nuestras vidas. Y la pregunta que yo me hago sería, si nosotros sabemos esto, ¿qué tan agradable es saber que hay una área donde el enemigo se mueve con libertad en nuestra vida? A veces yo me pongo a pensar en eso y trato de hacer muchas cosas para poder cambiar en mi fuerza. Pero hay cosas que solamente espiritualmente son las que Dios puede trabajar. A veces uno se afana por querer cambiar su vida, pero solamente Dios lo puede hacer. Usted debe saber que Satanás está vencido como primer punto. Y como segundo punto, conozca o aprenda a identificar
¿qué influencia se está moviendo en su casa? Mire, sus relaciones familiares, no sé si de pronto le ha pasado a usted, se pueden convertir en un lugar donde el enemigo se mueva de una forma desapercibida, sin ningún problema. Y nosotros pensamos que todo lo que está pasando es normal en las cosas de la vida. Mire, yo quiero hablarles una de las cosas que Dios me permitió vivir. Y esto que yo le estoy hablando no es algo que yo le estoy hablando porque me encontré en un libro y digo, ay, me está buena para la prédica. No es algo que yo le estoy hablando algo de un proceso que Dios comenzó hace mucho tiempo en mi vida, porque Dios me comenzó a mostrar áreas en mi vida, áreas en mi familia que me estaban afectando y no me estaban dejando crecer. Eso me llevó a mí a que tomara la decisión con mi familia en tener un ayuno y una oración en un momento indicado que el Señor me dijo. Tomé una mañana con toda mi familia, incluyendo a mis hijos, hicimos el ayuno y pudimos orar fervientemente por todas las cosas que estaban pasando en nuestra familia, que no nos parecían normales, que no nos parecían que de verdad fueran cosas que simplemente en la vida pasaran. Lo que sucedió fue que nosotros descubrimos que habían unas series de ataques de Satanás que estaban influenciando nuestra familia y estaban haciendo que nosotros pecáramos, que nosotros falláramos, que nosotros nos estancáramos y nosotros no pudiéramos crecer. Dios pudo quitar la venda de mis ojos y pude ver o tener la oportunidad de poder conocer desde el punto de vista espiritual qué era lo que Satanás estaba haciendo en mi familia. Eso me llevó fervientemente a buscar a Dios porque yo quería conocer más de Él. Hoy solamente les voy a hablar de algunas de las cosas que pude descubrir, cómo trabaja el enemigo a veces en nuestra familia y nosotros pensamos que son cosas normales que deben pasar. Quiero que por favor me ayuda. Quiero que, no sé si se alcanza a ver, ese nombre que usted está viendo ahí, Acamaná, es el nombre de un espíritu. Este espíritu, como está ahí reseñado, tiene un trabajo muy importante para hacer en contra de las familias. Su poder es impedir que las personas hagan cosas buenas. Y de pronto con ese nombre Acamaná usted me podrá decir, pero ¿dónde en la Biblia está eso? Mire, una de las cosas que he podido investigar, los espíritus a través de la historia, ellos han cambiado de nombre. A través de la historia reciben nombres diferentes. Uno de los que nosotros nos menciona la Biblia, por ejemplo, Belcebú, el Señor Jesús habla acerca de Belcebú. Y así sucesivamente ellos pueden recibir cualquier tipo de nombre. Así que si de pronto usted no encuentra ese nombre en la Biblia, es posible porque de pronto tenga otro nombre diferente. Pero usted también, si usted quiere investigar un poco más en la historia, usted puede encontrar de que estos espíritus sí funcionan y todavía siguen funcionando. Una de las características, como le decía, su poder es impedir que las personas hagan cosas buenas. Desata apatía cuando queremos ayudar a una persona y endurece el corazón de las personas. Mire, cuando nosotros presentamos situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, situaciones de pelea, situaciones que se prestan para que estos individuos comiencen a trabajar en nuestra familia sin darnos cuenta,
es así como ellos operan. Ellos, a veces nosotros nos imaginamos que los espíritus se manifiestan simplemente hablando cosas o saliendo el típico demonio feo, el típico, el hombre con cacho o sencillamente el del cuerno. A veces nos imaginamos que el enemigo funciona de esa manera. Pero el enemigo es una persona que es muy silenciosa y él sabe cómo trabajar en nuestra vida. Entonces, quiero decirle algo muy importante porque aquí hay una característica que trabaja este personaje. Dice, se encarga de que los padres buenos sean malos. Mire, hay una cosa, esta parte de los demonios, el Señor me mostró que debíamos trabajarlo aquí en la alabanza. Como director de la alabanza me parecía algo que, bueno, yo diría. Pero después el Señor me fue mostrando poco por qué era tan importante de que ellos conocieran esa parte. De pronto usted ve cada domingo aquí a los ministros aquí de parte física, pero nosotros no vemos la parte espiritual. Cada domingo que cada joven se coloca aquí, hay cientos de demonios que atacan nuestra vida. Y posiblemente esto no se ve físicamente aquí, pero ese es el plan de Satanás que quiere hacer. Gracias a Dios, cada domingo en la mañana hay personas que van allá atrás y oran por el servicio, oran por cobertura en nuestra vida, y eso todo nos cubre para que nosotros no podamos ser atacados. Una de las cosas en particular que me encendió fue, yo no sé si estuvimos aquí o si nos dimos cuenta, un domingo aquí se metió una persona que decía ser cristiana pero no era cristiana y era un enviado del enemigo que quería enviarnos y echarnos brujería que a nosotros. No sé si usted se dio cuenta de eso, es posiblemente que no. Pero un día se paró una señora aquí, en pleno servicio aquí, hablándonos a nosotros aquí a la alabanza y diciéndonos que cosas que nosotros ni entendíamos. Y después descubrimos que era una bruja. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue la respuesta que yo vi de algunos de los muchachos. Y fue que muchos decidieron esconderse. Y yo dije, ¿cómo es posible eso? Y el Señor me mostraba que era por falta de conocimiento de la palabra de Dios en ese aspecto que ellos tenían ese tipo de actitud. Eso me llevó a que yo debía brindarle a ellos la capacitación en ese aspecto para que ellos pudieran conocer cómo opera a veces el enemigo y saber y entender que aunque se pare cualquier persona que no es de Dios aquí, en el nombre de Jesús, nosotros podemos ir en contra de ella porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si se paran aquí miles de personas aún adorando y alabando al Dios, ellos pueden ser derrotados. Ellos pueden ser derrotados. ¿Y por qué les enseñaban específicamente eso? Porque comenzaron a ocurrir cosas en la vida y en la casa de esos muchachos que me mostraban que eran enemigos que estaban trabajando en la familia de ellos con el fin de desestabilizarlos a ellos. Le creaban problemas, peleas, situaciones en la vida de los padres, infidelidades, situaciones que comenzaron a operar en la vida de ellos porque le servían al Señor. Y una de las cosas, como el Señor Jesús nos enseñó, estas cosas no salen sino solamente con ayuno y oración.
Aquí no es el que se pare más fuerte y diga quién es el más fuerte. Este tipo de situaciones solamente salen con ayuno y oración. Y yo les presentaba a ellos esta serie de personajes. ¿Por qué? Porque nosotros conocerlos, saber cómo ellos trabajan, nosotros también nos da la capacidad a nosotros de saber cómo debemos orar en el nombre de Jesús para sacarlos de nuestras vidas. Porque si sabemos qué es lo que ellos hacen, nosotros podemos identificar cómo están trabajando en nuestra familia. Mire, este es otro personaje, Pruflas. Su poder es crear conflictos, peleas y discusiones. Mire, en nuestra familia nosotros podemos tener discusiones y siempre las vamos a tener. Pero cuando las discusiones, las peleas se convierten en algo normal de mi familia, hay algo espiritual que está pasando ahí. Cuando yo no me puedo sentar con mi familia en una mesa, porque de ahí sale una pelea, algo está pasando ahí. Y eso solamente se puede vencer espiritualmente. Eso tenemos que tenerlo en claro. Y eso, una pelea puede ser algo normal, como les decía. Pero no debe ser siempre lo que pasa en nuestras vidas. Una de las labores principales provoca peleas, riñas, infidelidades, trabaja en los matrimonios. Si nosotros identificamos de qué manera trabajan ellos, nosotros vamos a saber cómo buscar a Dios y cómo pedirle que nos ayudes. Quiero que me pases el número 4, ese. Mire, este es uno de los principales que yo diría que funciona principalmente en este mundo y en el antiguo de una manera impresionante. Este personaje es un demonio letal del pecado de la lujuria. Mete al hombre y a la mujer en la lujuria y en la pornografía. Mire, en 1985 aproximadamente comenzó el auge del beta. De pronto muchos de los jóvenes que están aquí no supieron ni qué era un beta, pero el beta era el cassette grandetote donde uno podía ver las películas. Una de las características de nuestra juventud fue que en el momento que se descubrió el beta, una de las industrias que más creció en el mundo del beta fue la pornografía. Y eso fue algo que de verdad se fortaleció, porque en mi generación vi muchos de mis amigos cómo se hundieron grandemente en esa parte. Y como eso posiblemente puede ser algo que tiene de malo que una persona vea pornografía, podrían decir. El problema no es eso, mi hermano. Todas las consecuencias que trae, todos los problemas que trae, y se ha descubierto de verdad, pregúnteselo a cualquier persona que trata el conocimiento, que trata a las personas, y han descubierto que el origen de todas las personas que han tenido problemas en esa parte siempre ha sido la misma, la pornografía. Un violador tiene su origen ahí. Y yo podría decir, si eso es tan normal, ¿para qué le vamos a meter tanto problema? Mire, ese personaje sabe cómo trabajar eso. Él sabe cómo manejar ese tipo de cosas.
Y si nosotros no defendemos a nuestra familia de ese tipo de personajes, ¿quién lo va a hacer? Si yo no sé qué es lo que están viendo mis hijos, si yo no trato de evitar qué es lo que están viendo mis hijos, ¿quién lo va a hacer? Ustedes saben, y no tengo que decírselo, pero fácilmente los niños de hoy en día, por ejemplo en mi caso, cuando mis hijos cogen el celular, en menos de un minuto ellos pueden encontrarse una página de pornografía. Y usted sabe que es así. ¿Y por qué le vamos a dar lugar al enemigo? Si nosotros conocemos contra qué enemigo estamos luchando, vamos a saber con claridad cómo poder hacerlo. Mira, ¿y sabe cuál es el fin de todos estos personajes? Que usted y yo no prosperemos en nuestra alma, para que así no podamos prosperar en todas las áreas de nuestra vida, como nos enseñaba el pastor Igor el domingo. Ellos buscan sencillamente que usted esté estancado, quieto en su vida, viviendo en su comodidad, en la forma que ellos quieren que parezca que usted está viviendo bien. Solamente para que usted no prospere y no crezca en su vida. Como tercer punto, fortalézcase en Dios para reprender todas estas influencias del enemigo en nuestra familia. ¿Cómo se hace esto? Si usted quiere ser libre de situaciones repetitivas en su familia, tome la decisión de querer ser libre de las influencias de Satanás. Como les decía, si usted a Dios no le abre su corazón para entrar en esas áreas, Él nunca lo va a entrar. Si usted quiere ser libre de esas situaciones de pecado, situaciones repetitivas que se presentan en mi familia, que están causando daño en mi familia, usted debe tomar la decisión y decirle: Dios, yo quiero ser libre. Al momento que se toma esa decisión, se activan muchas cosas en el cielo. En Mateo, en el capítulo 17, el versículo 20, nosotros leímos: Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué no pudieron sacar a ese espíritu malo? Y Él les responde: por vuestra poca fe. Mire, todas esas cosas que nosotros hemos visto hoy, lo único que hacen es debilitar nuestra fe, hacer que nosotros seamos cada día más incrédulos frente a las cosas de la vida, a tratar de vivir en la realidad, como muchos a veces quieren ser muy sabios y dicen: pero la realidad es esta. Pero Dios tiene una realidad mucho más grande para nosotros, y es saber que cualquiera que sea tu realidad, tu pecado, tu lucha, Él te puede dar la libertad que tú necesitas. Si tú lo quieres, si tú lo necesitas, si crees que lo necesitas, Él lo puede hacer. Mire, el ayuno y la oración es una de las herramientas más adecuadas y las más precisas que el Señor nos ha dejado. A veces nosotros tomamos esta área de ayuno y oración, la tomamos como algo como que sin importancia. Pero en el ayuno y en la oración se liberan o se libran las batallas más impresionantes en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que nunca nosotros, con todo el esfuerzo que nosotros hagamos, vamos a poderlo cambiar. Mire, una persona que ve pornografía, por más que tenga una fuerza de voluntad, tarde que temprano esa olla de presión explota.
Si no hay una intervención espiritual de parte de Dios que cambie su vida interior, jamás podrá haber una libertad para ese tipo de personas. Si Dios no interviene de manera espiritual que cambie su mente y su corazón, no podrá existir otra manera para que haya libertad en la vida de las personas. Por eso es muy importante que tengamos claro esto. El ayuno y la oración no es simplemente algo que aquí cada miércoles y cada sábado se hace porque las personas que están allá abajo no tienen más nada que hacer. Ese no es el objetivo. Mi hermano, si usted quiere de verdad ser libre de situaciones en su vida y no sabe cómo, véngase un miércoles y véngase los sábados. Si usted no sabe ayunar, aquí se le enseña. Si usted no sabe qué hacer en medio de cualquier situación que está viviendo en su vida, que usted ha identificado que eso no está normal en su vida, en su familia, venga aquí y aquí se le enseña. Pero hay cosas netamente espirituales que si no se trabajan de esa manera, no va a haber poder sanidad. No va a haber poder liberación en su vida. Quiero que en esta noche usted medite. De pronto esto no es una palabra que yo normalmente daría, porque yo tampoco soy un experto hablando de cosas, de guerras espirituales ni nada por el estilo, pero en lo que Dios me ha enseñado frente a la defensa de mi familia, frente a las situaciones que se presentan, he podido aprender algo. Si yo no me humillo delante de Dios, si yo no busco a Dios, créame que probablemente siempre perderé esas batallas. Y lo he visto en el trabajo de mi esposa, en nuestro trabajo. Hemos visto cómo las situaciones más realmente que uno puede decir, aquí no hay salvación para esto. Como hemos visto Dios cómo levanta, cómo cambia las cosas, simplemente por nosotros estar arrodillados y buscando la presencia de Dios. Amada iglesia, el mensaje es: la parte espiritual influye mucho en esta vida material. Y si nosotros no le damos la importancia que debe tener, siempre viviremos cegados, viviendo en nuestra realidad. Y situaciones que se pueden resolver, que tienen una respuesta a nuestra vida, no la vamos a poder encontrar, sencillamente porque queremos vivir en nuestra realidad solamente. Quiero que cierre sus ojos por unos momentos y hable con el Señor y le diga: Señor, posiblemente no le he prestado mucha atención, Señor, al área espiritual de mi vida, de mi familia, y no he querido de pronto profundizar más, en conocer más qué es lo que tú quieres cambiar en mi vida, sino que simplemente vengo cada sábado, cada domingo, cada miércoles a escuchar algo porque tengo que venir a la iglesia, pero no hay un crecimiento, no hay un fortalecimiento en mi vida. Yo quiero que eso comience a cambiar en mi vida, Señor. Quiero que las áreas de mi vida crezcan. Quiero que yo poder ser un instrumento para ti de verdad. Un instrumento donde tú puedas fluir con libertad, sea en mi trabajo, sea en mi casa, sea en cualquier lugar que tú me coloques, Señor. Ser un instrumento tuyo, Señor. Pero un instrumento donde tú te puedas mover con libertad. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que todas las personas que han escuchado esta palabra puedan traer memoria a su corazón y tú las puedas ayudar
en todas las cosas que ellos necesitan, Señor. En todas las cosas que ellos necesitan. Yo te pido, Señor, por esta iglesia, que tú la levantes espiritualmente, que tú la fortalezcas espiritualmente, que desde la persona más pequeña hasta la más grande seamos instrumento tuyo de bendición para servirte a tu reino, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.